Cáncer de cuello uterino, conocido también como cáncer cérvico-uterino, cáncer de cervix o solo por sus siglas, CACU. Vamos a iniciar con una anatomía e histología general del cuello uterino. Luego seguiremos con la línea de tiempo de vida de la mujer, para enfocarnos a qué edades es que este cáncer comienza a influir. Pasaremos a una etopatogénesis que nos llevará desde los factores de riesgo, pasando por las lesiones premalignas, al cáncer como tal. En el tamizaje nos basaremos en la prueba del Papa Nicolau, cómo se representan sus resultados y cuál es el diagnóstico que se debe realizar. Luego seguiremos con el tratamiento, enfocándonos principalmente en las lesiones premalignas y también en el cáncer. Y culminaremos con un resumen de unos puntos importantes para llevarnos de estos videos. Iniciaremos con una anatomía general del cuello uterino, la cual complementaremos con su respectiva histología. Aquí tenemos una continuación del cuerpo uterino con su respectivo endometrio. Vamos a adentrarnos en el cuello uterino. Entre sus componentes tenemos un orificio cervical interno, un orificio cervical externo, los cuales delimitan el canal endocervical, que está compuesto de moco cervical que protege a los genitales internos de gérmenes e infecciones. También tenemos un endocervix, el cual es un epitelio cilíndrico simple, compuesto por glándulas que producen el moco cervical y su respectivo estroma. También tenemos un exocervix, que es un epitelio escamoso estratificado. Importante saber que entre ambos epitelios va a haber una zona de transición, que como veremos a continuación, juega un papel crucial en el origen de las lesiones premalignas. Para adentrarnos a la histología del cuello uterino, tenemos que hacer un acercamiento a su zona de transición, o zona de transformación, también conocida como zona escamoso-columnar. Es aquí donde podemos apreciar el choque brusco que existe entre el endocervix y el exocervix. Recordar, el endocervix está compuesto por las glándulas productoras del moco cervical. ¿Qué pasa en la zona de transformación? Fisiológicamente, el endocervix suele invadir el exocervix y este responde con un proceso de repitalización, creando nuevamente las células escamosas. Sin embargo, hay veces en que la repitalización no crea células escamosas normales, crea células escamosas displásicas. Y uno de los principales factores que provoca estas displasias es el virus del papiloma humano, cuando se encuentra aquí en esta zona de transición. Y es así como se crean las lesiones premalignas. Las lesiones premalignas se les conoce como neoplasia intraepiteliales cervicales y se clasifican como 1, 2, 3. Aquí tenemos una representación simbólica de cómo se vería, recordando que este epitelio tiene muchas otras capas, pero vamos a dividirlos por tercios. Una neoplasia intraepitelial cervical grado 1 es la que se encuentra en el 1/3 inferior del epitelio escamoso. La que tiene 2/3 sería un SIN2 y la que tiene el epitelio escamoso completo sería un SIN3, o lo que se conoce como carcinoma in situ. No es un cáncer como tal, ya que aún no ha invadido el estroma. ¿Qué es lo que representamos acá? Un cáncer que ha invadido todas las capas del epitelio escamoso y ha invadido ya el estroma. Como últimos puntos que nos podemos llevar en esta primera parte, sería saber que las lesiones SIN1 también se le conoce como lesiones interepiteliales escamosas de bajo grado, las cuales tienen un tratamiento específico que generalmente suele ser la observación. Suelen desaparecer por sí solas. Las lesiones SIN2 y SIN3 se le conoce como lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, las cuales tienen su respectivo tratamiento, como veremos más adelante. Y saber que el principal cáncer de cuello uterino es el carcinoma de células escamosas.
aunque también en una menor proporción podríamos encontrar un adenocarcinoma de cuello uterino. Como segundo punto tenemos la línea de tiempo de vida de la mujer. La misma está dividida en 3 periodos gracias a 2 sucesos importantes: la menarquia alrededor de los 11 años y la menopausia alrededor de los 51 años. Tenemos que tener claro que es el virus de papiloma humano el principal factor etiológico para desarrollarse el cáncer de cuello uterino. La exposición a este nos llevará al cáncer de cuello uterino. Es así como empezamos con la premenarquia, donde la paciente aún no está expuesta a menstruaciones ni actividad sexual, por lo cual el contacto con el virus de papiloma humano suele ser mínimo. ¿Qué hacer en esta etapa? Como médicos de atención primaria debemos saber iniciar con una educación sexual enfocándose en sus factores de riesgo. Como mencionaremos más adelante, son la promiscuidad sexual, inicio de vida sexual activa a edades tempranas y por mencionar también el número de compañeros sexuales. Para complementar esta educación se pueden poner las respectivas vacunas. Las más actuales guías de la CDC recomiendan la Gardasil 9, la cual va contra los serotipos que provocan el cáncer, que son el serotipo 16 y 18. La misma se recomienda en pacientes de 9 a 14 años en 2 dosis, 6 meses de diferencia entre ambas dosis. También se puede colocar en los pacientes de 15 a 26 años, lo cual se sigue recomendando que se utilicen 3 dosis. Lo ideal es colocarse las vacunas antes de iniciar la vida sexual activa. En el segundo periodo tenemos la edad reproductiva de la mujer, donde inician las constantes menstruaciones y la actividad sexual, por lo cual comienza a estar expuesta al virus de papiloma humano. La mezcla de estos 3 factores crea un estado inflamatorio, el cual puede llevar, pasando por lesiones premalignas, a un posible cáncer. ¿Cómo se presenta la paciente en edad reproductiva con cáncer de cuello uterino? Con una hemorragia postcoital, luego de las relaciones sexuales. ¿Cómo se presenta en la edad postmenopáusica la paciente con cáncer de cuello uterino? Con una hemorragia, lo que se les conoce como sangrados anormales postmenopáusicos. Recordando que la primera causa de esto suele ser la atrofia, pero nos tiene que prender las alarmas de que pudiese ser un cáncer. Por último, recordar que de virus de papiloma humano, los serotipos que causan cáncer suelen ser el 16 y el 18. Y el tipo 6 y tipo 11 son los que causan las verrugas. Como tercer punto tenemos la etiopatogénesis. Vamos a basarnos en estos 4 dibujos del cuello uterino que están divididos según el grado de invasión celular. En este primero vamos a representar un cuello uterino sano, con su epitelio cilíndrico endocervix y su epitelio escamoso exocervix. Tener claro que el principal factor etiológico es la infección por el virus del papiloma humano y los factores de riesgo para este son la actividad sexual, promiscuidad sexual, gran cantidad de número de compañeros sexuales, inicio de vida sexual activa a edades tempranas, enfermedad de transmisión sexual, el cigarrillo y el uso de los anticonceptivos orales. Como un primer estadio de invasión celular, se le conoce como lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Nos situamos en el dibujo. Tenemos el epitelio cilíndrico que no está invadido, pero tenemos un primer tercio de la capa de las células escamosas que tiene la invasión. Es lo que conocemos como displasia inicial, una displasia leve, según la OMS. También se le conoce como neoplasia intraepitelial cervical 1. Y así, esta es la primera parte. Lo importante aquí es saber que este tipo de lesiones puede desaparecer sin ningún tratamiento. Usualmente se observa para ver si progresa o si desaparece por sí sola. En este tercer dibujo tenemos la representación de lo que es una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, por sus siglas en inglés,
vemos cómo la capa de células escamosas está totalmente invadida. Aquí podemos encontrar lo que es una displasia avanzada y tenemos 2 grados de neoplasias intraepiteliales. Si una neoplasia intraepitelial cervical 2, solo se invadieron 2/3 de la capa escamosa. Sin embargo, en el dibujo está representado un SIN 3, una neoplasia intraepitelial cervical grado 3, que también se le conoce como carcinoma in situ. Este carcinoma es el paso previo a un cáncer como tal, lo cual podemos representar en el cuarto dibujo. Aquí tenemos dos situaciones: que la invasión sea hacia el endocervix, hacia el epitelio cilíndrico simple. Esto no es un cáncer como tal, ya que no ha invadido el estroma, el tejido conjuntivo. En estas invasiones endocervicales, la conización viene a ser el tratamiento, que veremos más adelante. Sin embargo, en la situación en que el exocervix invade el estroma como tal, tenemos una invasión del estroma del exocervix, lo que se le conoce como carcinoma de células escamosas. Aquí ponemos sus siglas en inglés. Como cuarto punto tenemos el tamizaje. Este se hace con la prueba de Papa Nicolau. La misma es una prueba que tiene baja sensibilidad y alta especificidad. ¿Qué quiere decirse con esto? Que de salirnos positivo una prueba no nos confirma de que haya malignidad o no, por lo cual, por su baja sensibilidad, hay que confirmarlo con otras pruebas como la colposcopía. Sin embargo, es una prueba con alta especificidad, lo que significa que si nos sale un resultado negativo, podemos confirmar que la paciente no tiene la patología y citarla a su cita control, que sería cada 3 años generalmente. Entonces, una pequeña mnemotecnia para acordarnos la diferencia entre sensibilidad y especificidad es la siguiente. Relaciono la S de sensibilidad con la S de suma y el signo de la suma es el de positivo. Sensibilidad con los resultados positivos de las pruebas. Y la especificidad, la E la relaciono con la E de la palabra resta, que su signo es de negativo. Y así me acuerdo que la especificidad tiene que ver con los resultados negativos de las pruebas. Entonces, ¿cuándo hacer Papa Nicolau? Como regla general se tiene a partir de los 21 años y de salir negativo, repetirlo cada 3 años. ¿Cuándo parar? ¿Cuándo se detiene estas pruebas de tamizaje? Hasta los 65 años. Ahora, aquí vienen las excepciones. Pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, pacientes infectadas por VIH, se le debería hacer un PAP anual. Otro caso sería pacientes mayores de 30 años que se le realizó un PAP y salió negativo, y además se le realiza una determinación de virus de papiloma humano y el mismo sale negativo. A la paciente se le puede citar en 5 años para una reconsulta. Entonces, ¿cómo se presenta la paciente a una prueba de Papa Nicolau? A un tamizaje para cáncer de cuello uterino. Generalmente es asintomática. Pero otras formas podrían ser con una hemorragia postcoital luego de las relaciones sexuales o una hemorragia postmenopáusica. Entonces, ¿cómo evaluar los resultados del Papa Nicolau? 3 formas. De salir negativo, estamos hablando de un resultado normal y le hacemos su cita control en 3 años. De salir positivo, estamos hablando de un resultado normal que por su baja sensibilidad tiene que confirmarse con otras pruebas, como lo es la colposcopía. Y tenemos un tercer resultado, un PAP que nos sale incierto, indeterminado, que por sus siglas en inglés se le denomina como atipia de células escamosas de significado incierto. ¿Qué hacer con estos resultados? Se le manda una prueba de determinación de virus de papiloma humano y tenemos 2 resultados. Si nos sale negativo,
A esta paciente hay que enviarle una prueba de Papá Nicolau en 6 meses. De salirnos positivo, pasamos a realizar a la paciente una colposcopía. La colposcopía es la prueba que complementa un Papá Nicolau positivo. La misma representa una visualización amplificada de las lesiones del cuello uterino. Se realiza mediante un aparato que se le conoce como colposcopio, y además de la visualización se puede realizar la toma de biopsia de tanto endocervix como ectocervix. Y es así como tenemos dos caminos de tratamiento dependiendo de los resultados de la biopsia. De salirnos un endocervix negativo y un ectocervix positivo, el tratamiento generalmente es un tratamiento local, el cual puede hacerse con una resección electroquirúrgica, con ASA o mediante una crioterapia. ¿Qué se ve en el colposcopio? Mediante una lesión en el ectocervix, vasos anormales, lesiones en parche de color blanco, punteado basófilo o un mosaicismo que sería la mezcla de vasos anormales, manchas blancas y punteado basófilo. Ahora, ¿qué pasa si lo que tenemos es el endocervix positivo y un ectocervix o negativo o positivo? El que manda es que haya un endocervix con lesión. El tratamiento es un cono cervical, lo que se le conoce como conización. Generalmente se realiza con una resección electroquirúrgica con ASA, también se puede realizar con láser. Aquí ponemos una representación del cuello uterino con su endo y exocervix. Ponemos una lesión en el endocervix y representamos cómo sería la toma de la pieza quirúrgica en forma de cono, representando así lo que es un cono cervical. Este sería el manejo general de las lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino. Sin embargo, el cáncer como tal, el tratamiento varía. Depende de los estadios. En algunos, más tempranos, se podría realizar una conización. Pero el tratamiento del cáncer de cuello uterino suele ser o quirúrgico en fases más tempranas, como se es una histerectomía, o ya en fases más avanzadas, quimioterapia, radioterapia. Depende totalmente del estadio en que se encuentre. Como quinto punto tenemos el tratamiento. Vamos a basarnos en la guía de la NCCN. Existen 4 estadios. Vamos a ver uno por uno. El estadio 1 se divide en 1A y 1B. ¿Qué hay que saber? Que el 1A es microscópico, no se puede ver clínicamente, y el 1B es clínicamente visible. Ambos tienen sus respectivas divisiones. Vamos a empezar con el 1A. El 1A se califica viendo dos cosas. Uno, la extensión superficial de la lesión, que siempre la máxima va a ser de 7 milímetros. Sin embargo, el otro parámetro que se evalúa es la profundidad de invasión estromal, que es lo que lo divide de la siguiente manera. 1A1, una invasión menor o igual a 3 milímetros, y 1A2, una invasión mayor de 3 milímetros, menor o igual de 5 milímetros. En el estadio 1B, que es clínicamente visible, tenemos lesiones 1B1 si son menores o igual de 4 centímetros, y estadio 1B2 si son mayores de 4 centímetros. Concluir que el estadio 1 se encuentra confinado en el cuello del útero, no sale para otra área, se encuentra en el cuello del útero. El estadio 2 sale del cuello del útero pero sin llegar a pared pélvica como tal. El estadio 2 va a tener sus divisiones A y su división B. La división A, el estadio 2A, tiene dos subdivisiones. Si es menor o igual de 4 centímetros, la encontramos en estadio 2A1. Si es 2A2, es mayor de 4 centímetros. ¿Qué es lo importante? Recordar que 2A se encuentra en los 2 tercios superiores de la vagina. En cambio, 2B no tiene subdivisiones,
y recordar que se encuentra en los paramétricos. Vamos al estadio 3. Tiene sus divisiones 3A y 3B. El estadio 3A se encuentra en el tercio inferior de la vagina. El estadio 3B ya tiene invasión de pared pélvica o provoca hidronefrosis o provoca falla renal. Por eso pongo aquí los riñones, el sistema renal en general, sus órganos, para acordarnos de esto. Antes de pasar a la fase 4, al estadio 4, ver lo siguiente. Tanto estadio 2 como estadio 3, su fase A la encontramos en el medio, en la vagina. Y el estadio 2 y el estadio 3, su subdivisión B, la encontramos a los laterales. Para acordarnos, A en el medio, B a los laterales. Entonces, para terminar con los estadios, tenemos estadio 4A y B. El estadio 4A invade mucosa de vejiga o recto. Y el estadio 4B son las metástasis a distancia. Luego de estadiar la enfermedad, podemos ver las diferentes líneas de tratamiento. Vamos a dividirlo en 3 grupos de pacientes. Pacientes que se encuentran en estos grupos de estadios, el tratamiento es una conización y dependiendo si hay o no invasión linfática, se puede hacer una linfadenectomía pélvica o paraórtica. Recordemos conización o cono cervical. En el segundo grupo de pacientes lo encontramos en estos estadios y el tratamiento suele ser una histerectomía radical más linfadenectomía pélvica y considerar si realizar una linfadenectomía paraórtica. Y en el último grupo de pacientes ponemos el resto de los estadios donde el abordaje quirúrgico es más complicado y se suele iniciar con una radioterapia más quimioterapia más una radioterapia interna que se le conoce como braquiterapia. Recordar que este es un manejo general a grandes rasgos basándonos en la guía de la NCCN. Siempre hay que individualizar a los pacientes dependiendo de diferentes factores de riesgo que puedan variar los distintos tratamientos. Como último punto, tenemos un resumen. Vamos a basarnos en 4 factores. La patología con su principal factor etiológico, el virus del papiloma humano. El paciente, ¿cómo se presenta? Generalmente asintomático o con una hemorragia transvaginal que puede ser postcoital luego de relaciones sexuales o posmenopáusica. Para llegar al tratamiento tenemos que pasar por su diagnóstico que generalmente se realiza con Papa Nicolau, iniciando su tamizaje a los 21 años y deteniendo a los 65. Puede variar dependiendo de factores de riesgo. Siempre complementarlo con una colposcopía. Y es así como vamos a tener el tratamiento. Si es una lesión atípica de significado incierto, hay que determinar el virus del papiloma humano. Si sale negativo, hacer un Papa Nicolau a los 6 meses. Si sale positivo, realizar colposcopía y estadiar. Si es una lesión en el ectocervix, el tratamiento es local con crioterapia o escisión electroquirúrgica con ASA. De ser endocervical la lesión, hay que hacer un cono cervical. Y por último, en la fase cáncer, hay que realizar, dependiendo del estadio, o un cono cervical, o una esterectomía radical, radioterapia o quimioterapia. Esto sería cáncer de cuello uterino.